Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Estamos en este viernes, un día especial, porque los viernes como que nos recuerda al Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy el Evangelio también nos toca un tema que es pues, en la línea del Sagrado Corazón. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el núcleo de nuestra vida como cristianos? ¿Cuál es la característica que nos debería identificar? Hoy muchas veces en la vida religiosa y en la vida consagrada están en una renovación para reconocer cuál es su identidad. Y están pues, en ese proceso, en oración, y ahí van profundizando, van renovando, van actualizando. No es que vayan inventando, pero van actualizando. Bueno, pues nosotros como cristianos también tenemos que ir actualizando qué es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos. ¿Cuál sería nuestro sello de identidad? Nuestra marca registrada. Y yo creo que este Evangelio nos lo dice de alguna manera, cuál es esa marca registrada, ese sello. Y es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y son dos partes de una misma moneda, no se pueden dividir. No se puede dividir amar a Dios y que no te importe tu hermano. Porque Dios está en tu hermano. Cuando tú estás amando a Dios, no puedes dejar amar a tu hermano. Porque como nos decía el profeta Ezequiel, le falta espíritu a ese cuerpo, le dio el espíritu y resucitaron. Y en nuestro hermano está Cristo. Cuando yo soy poco cristiano, no veo en mi hermano a Cristo, solamente veo lo exterior. Que lo exterior puede ser bonito, porque puede ser la belleza personificada, pero con valores, con aspectos que no me acaban de gustar. Y entonces como que lo rechazo. Pero cuando veo a Dios nuestro Señor, en Él, voy más a fondo, voy más al interior, voy a lo que es el principio de la vida de esa persona. ¿Y cuál es el principio de la vida de esa persona? El amor. El amor de un Dios que le ha dado vida. Yo creo que por eso el diablo tiene tanto interés en que el aborto vaya pululando por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es matar el acto de amor de Dios aquí, a su creación, a cada uno de nosotros. Bueno, pues hoy que estamos en esta pandemia, yo creo que una forma de manifestar ese amor a Dios y a nuestros hermanos son esas pequeñas iglesias que se han ido conformando. Yo, gracias a Dios, mi trabajo principal no es este, el de hacer misas por televisión o por YouTube o por estas cosas. Mi trabajo principal es lo que yo siempre pido desde el principio de la pandemia, en primer lugar, Centro Misión, que es el lugar que Dios me ha dado para poder llegar al cielo. Bueno, los otros también pueden ayudar para llegar al cielo, pero este es el principal, ¿no? Eso es como en el matrimonio. A la primera que tienes que cuidar es a tu esposa o a tu marido. Y después a los demás, en segundo lugar a los hijos, y después a los de alrededor. Bueno, pues mi esposa es Centro Misión. Un poco pesadita algunas veces, con muchas alegrías otras, pero bueno, es mi esposa. Estoy hablando metafóricamente para que me entiendan. Bueno, pues hay diferentes grupos de señoras que
se reúnen semanalmente para pues, crecer en su fe, para crecer en su amor a Jesucristo a través de la lectura del Evangelio, después grupos de formación, charlas, círculos, retiros. Y con esto de la pandemia, pues claro, todo eso se vino al traste, ¿no? Y ver cómo se van reuniendo pues a través de la red, a través de internet, cómo se juntan, cómo hablan del Evangelio, cómo me invitan a que participe en los grupos y pueda aportar y animar y motivar. Ayer, por ejemplo, acabando la hora eucarística, un grupo de señoras que todas tienen pues, hijos pequeños y que pues, han estado desde el principio de la pandemia pues, entregadas ahí a sus hijos, pues, algunas de kinder, otras de los primeros cursos de primaria. Y pues claro, si tienen uno, trabajarán un poquito, pero si tienen 2 o 3, pues trabajarán un muchito más. Que se reúnan ahí a las 9 de la noche para tener ese encuentro, ese hacer iglesia, a mí realmente pues es un testimonio realmente muy bonito, ¿no? Porque después de todo un día de estar cansados, de haber estado haciendo cosas, llegar a ese momento. Y yo cuando las veía a ellas y a ellos también, ¿no? Reuniéndose, renovando su fe, yo me acordaba de los primeros años de la Iglesia, cuando estábamos perseguidos, cuando los cristianos se tenían que reunir allí en la casa de alguno de los cristianos, entrar a escondidas para que no les vieran, poder ahí en esos momentos hablar de la palabra de Dios, hablar de las historias que contaban de Jesucristo, porque se estaban conformando los evangelios, y ahí renovaban su fe, salían de ahí cada uno por su cuenta, pues para que no los descubrieran, porque a los que descubrían los martirizaban, ¿no? Y nosotros estamos allí, haciendo esas iglesias, y eso es cumplir este mandamiento, porque cuando yo a mi hermano le ayudo a que Cristo sea más fuerte en su vida, yo le estoy cumpliendo ese mandamiento de mi identidad. Cuando yo veo el testimonio de esas personas que se unen, pues uno ve cómo Cristo les va uniendo, cómo Cristo es el que está dentro de su corazón. Ellas estaban hablando, por ejemplo, y estaban comentando el poder de la oración. Nuestro amigo Raúl, que tuvo COVID, tuvo que salir de casa, lo tuvieron que ingresar, y él pertenecía a un apostolado que es de familia misionera, y entonces el grupo suyo de familia misionera empezó a rezar el rosario. Desde que él empezó a tener esos síntomas y todo lo demás, se juntaban, y esa era una de sus intenciones. Eso es hacer iglesia. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque ¿qué es lo que puedes hacer en esos momentos? Orar por la persona que está sufriendo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde el principio de la pandemia? Pues ir administrando, porque algunas veces hay un maremoto de intenciones, tampoco puedes estar aquí 2 horas diciendo todas las intenciones, pero escoges unas y son las que propones, pero tantas otras que están en tu corazón que son intenciones que te han pedido. Eso es hacer iglesia, eso es poner y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Qué importante es que nosotros vayamos conformando esos grupitos, esas pequeñas comunidades, para irnos alimentando, para hacer que Dios siga estando en ese principio, en ese centro, en esa consecuencia, porque Dios es mi principio, Dios es mi centro, y Dios es lo que me da la fuerza para poder amar y entregarme a los demás. Hoy que estamos celebrando este viernes, Sagrado Corazón, hoy que hemos leído este Evangelio, ama a Dios y ama a tus hermanos. Qué importante es que hoy especialmente cuidemos esos elementos que nos ayudan a ser iglesia, a ser más hermanos, a estar más cerquita de Dios. Porque a lo mejor el que tú vayas a una reunión, dices, buf,
no he sacado nada. Bueno, a lo mejor no has sacado nada, pero sí has dado mucho. ¿Qué es lo que hacen las mamás cuando están cuidando a sus hijitos? Los hijitos no es que le den mucho, ellas le dan todo. Pero qué importante es. Y eso es el amor. Eso es lo que nosotros hoy celebramos. Esa es nuestra identidad. Y ese amor no solamente es recibir amor, sino también dar amor. Y no solamente es dar amor, sino aceptar el amor que los otros me dan. Que Dios nuestro Señor nos ayude hoy y todos los días a poder ir viviendo, a ir profundizando cada día un poquito más en este núcleo de nuestra vida cristiana. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Que así sea.